Buenas tardes, querido Ramón. Qué gusto que repita usted. Eso significa que cuando uno va a un restaurante y se convierte en casero es porque le gusta. Bueno, la promesa estaba abierta, así estaba que abierta. cumpliendo. Ok, vamos al tema de las reservas internacionales, que es lo que económicamente es más potente el día de hoy. Hemos tenido un reconocimiento de que las reservas internacionales, la RIN, han aumentado en 88 millones de dólares en relación a diciembre, es correcta el dato de la fecha, y tenemos 1.796 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted esta aparente mejoría de acuerdo al Ministerio de Economía y al Banco Central? Bueno, como tú lo mencionas, es un dato bueno porque Bien. De alguna manera el gobierno aparentemente estaría logrando contener esta caída sistemática de reservas internacionales que venimos ya varios años observando. Es positivo que haya habido un incremento, pequeño, pero es un incremento de alrededor de 88 millones de dólares, ¿no?, en el año, y en un contexto, como creo que lo marcaba el presidente del Banco Central, bastante complejo, porque estamos viviendo dos factores, ¿no? Por un lado, el encarecimiento del endeudamiento externo, eso hace que los flujos de divisas al exterior sean mayores, porque aumenta el costo de servicio de la deuda, y del otro lado, el precio del petróleo ha subido, ¿no es verdad? Eso se traduce también en un mayor costo de las importaciones. Pero a pesar de estos dos factores adversos, las reservas internacionales han logrado cierta estabilidad. Y yo creo que está relacionado a dos temas. Por un lado, el tema, esta famosa ley del oro, que dicho sea de paso está a punto de cumplir un año ya desde su aprobación, que en el tiempo ha ido, digamos, de mal regular a bien, ¿no? Porque digamos, durante el año pasado solo se logró comprar alrededor de 4 toneladas, cuando la perspectiva del gobierno era comprar entre 10 a 15. Pero este año ya, solo en los primeros 4 meses, se ha logrado superar la marca del año pasado. Eso quiere decir que... Y el gobierno también se ha puesto la meta un poco más baja. Eso ha ayudado. Esto en términos de productividad, perdón que le interrumpa, pero el costo es muy alto. El costo medioambiental es enorme, Omar. Y el uso de mercurio se ha disparado. De acuerdo a algunas organizaciones ambientalistas, el uso de mercurio ha aumentado. No, sin duda, este es Ese un es un problema social y de salud pública gravísimo. Sí, ya sí. No grave, lo siguiente. No, más allá del tema de divisas, yo creo que este es un tema que las autoridades todavía no han logrado, digamos, agarrarlo enteramente, porque bien lo mencionas, este es un problema social. Totalmente. Este es un problema de extractivismo, duro y puro, en regiones que históricamente eran selvas naturales y hoy se están convirtiendo... El problema es que son parques nacionales. Ese es el gran problema, que tenemos una ley que los protege, pero claro, yo siempre meto la cuchara ambientalista, porque soy una persona declaradamente partidaria, faltaría más, de la defensa del medio ambiente y, por supuesto, de los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué vulnera la ley del oro? No manifiestamente, sino en su aplicación y ejecución, Omar. Bueno, lo que, digamos, el pequeño avance que el gobierno ha dado en este sentido ha sido la obligatoriedad para que toda empresa hoy que vaya a utilizar mercurio con fines de producción y explotación de oro deba hacer la solicitud ante las autoridades competentes para poder importar. De acuerdo, pero eso es lo declarativo y es el escenario ideal, Omar, pero sabemos que hay contrabando y que ingresa mercurio de contrabando al país. Sí, yo lo que veo es que en realidad las tecnologías han cambiado. Si bien es cierto que el tema del mercurio es digamos, es el método tradicional, ¿no?, para poder extraer el oro, la pureza, pero hay métodos hoy cada vez más modernos y de alguna manera para que justamente estas actividades ilícitas, que para no hacerse de alguna manera sorprender con las autoridades, van migrando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido deberíamos esperar una reducción gradual, no inmediata, del consumo de mercurio en el país. Pero es totalmente llamativo porque somos el principal importador de mercurio en todas las regiones. El otro día yo lo veía usted en un debate muy interesante en Fuego Cruzado, ¿verdad que sí? En RTP. Sí. Y estaba
un dirigente del magisterio cuyo nombre no recuerdo ahora. Bueno, no importa. José Luis Álvarez. Fantástico, muchas gracias. José Luis Álvarez. Y era interesante, porque establecieron ustedes algunos puntos de conexión, al final no se llegó a nada, porque no era un debate, era una posición, otra posición y no había... no hubo mucho, ¿me entiendes? Creo que José Luis jugó a ser economista y yo jugué un poco a ser dirigente, así que fue un cambio de roles. Lo que pasa es que ese cambio de roles al final no llegó a nada, porque no llegaron a utilizar el concepto de crisis. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que no admitamos que tenemos un problema. Que tengamos una actitud negacionista ante una realidad. Digamos, me voy a poner primero muy tecnócrata en la definición de crisis. Una crisis se produce cuando ocurre al menos uno de estos tres eventos: un incremento sostenido de precios de al menos 2 dígitos, que nos lleve a una situación de descontrol. O sea, una inflación casi alta. Hiper. Exactamente, esa es una situación de crisis. 2. Una situación de crisis se produce cuando hay un cuasi estancamiento de la economía deja de crecer y eso es síntoma de que algo no está funcionando. Y finalmente tiene que ver con... Bueno, no hay una estanflación en estos momentos. La economía ha crecido más o menos en 3%, ¿no? Según los datos del gobierno, pero a mí lo que me preocupa más allá del número del año pasado es que venimos de una caída, ¿no? En una tendencia negativa, porque hace 2 años la economía nacional crecía casi el doble y hoy estamos creciendo en 3%. No se olvide que hace 2 años estábamos en medio de una pandemia. Bueno, seguimos en pandemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero ya no en cuarentena. No ha habido economía en el mundo que creciera durante casi 2 años. Por lo tanto... Bueno, hemos tenido un cierto rebote, producto de la recuperación. El primer año ha sido un fuerte impulso, pero uno hubiera querido que el segundo y tercer año de la economía ese impulso se hubiera mantenido en el tiempo y eso no ha pasado, ¿no? Y no pasa porque algunos de los fundamentos macroeconómicos han comenzado a mostrar debilidades, ¿no? Uno de esos, que es lo que un poco la gente estaría entendiendo como síntoma de crisis, es el tema de la falta de dólares, ¿no? En economía nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es una crisis cambiaria, para hablar en términos técnicos. ¿Qué es la que tenía Argentina? Y ocurre en situaciones cuando una moneda, después de estar un periodo de tiempo bastante estable, sufre una pérdida de valor muy fuerte, de al menos 1/3 de su valor. O sea, una devaluación. Exactamente. Correcto. Exactamente. Entonces, Bolivia todavía no está en una crisis cambiaria, pero ya la devaluación en el mercado informal que tenemos es considerable. Y es evidente. Y que en la medida que eso no se resuelva, puede provocar una situación de crisis cambiaria, lo que no quiere decir que sea una crisis económica. Lo otro también, que una crisis cambiaria podría llevarnos a una crisis económica, eso es posible, pero... Bueno, digamos que es el antecedente. Exactamente. El preámbulo de una crisis económica empieza justamente por la moneda, por la devaluación de la moneda. Exactamente, porque genera... el tipo de cambio es el precio más importante de una economía abierta, porque influye en todas las decisiones económicas. Pero es el indicativo que, por ejemplo, las calificadoras de riesgo están tomando en cuenta. Bueno, yo a las calificadoras les creería, digamos, parcialmente, porque, digamos, siendo honestos, y de nuevo, ¿no? En términos, no pasa nada, está bien. Claro, Omar, porque, está bien. Digamos, uno puede tener una perspectiva sobre la situación del país, ¿no? Las calificadoras tienen la suya, pero lo que llama la atención es cuando uno compara lo que dicen las calificadoras en sus informes versus el manual metodológico a partir del cual estas calificadoras deberían evaluar a los países. Ahí hay también, digamos, marcadas diferencias. 2 cositas para contextualizar. Por favor. Por ejemplo, adelante, nosotros tenemos una calificación CAA3. Correcto. Estamos en el rango de los países considerados con alto riesgo de incumplimiento de deuda. Así nos ve esta agencia Moody's, pero, digamos, cuando vemos el manual y vemos qué características debería tener un país en esa situación, pues son países que tienen una inflación de entre 4 y 10%, tienen un estancamiento económico, un nivel de endeudamiento de más o menos o más de 100% del producto y un costo de financiamiento de 6%. ¿Qué es lo que pasaba en Argentina? Exactamente. Y la situación en Argentina cambia cuando el gobierno de Javier Milei adopta unas medidas económicas drásticas y severas, que convencen a los organismos crediticios internacionales, tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional, pero a un gran costo social.
Argentina está transitando nuevamente por este péndulo de gobiernos de izquierda y de derecha que tanto daño hacen a la región porque le quita institucionalidad a las políticas. El péndulo se refiere usted. Exactamente, Claro, el péndulo en sí mismo es malo. El péndulo es malo, sí. Hoy todavía el gobierno de Milei no ha resuelto su principal problema económico, que es la inflación. Correcto. Sin duda, esta se está todavía incrementando en el margen, en el mes final. Pero el gobierno tiene más o menos 1 año y medio, porque ya han pasado 100 días, ¿no? Desde que han asumido el poder, para controlar la inflación. De no hacerlo, yo no, sin miedo a equivocarme, Ramón, de aquí a 1 año y medio la situación para Milei se le va a tornar completamente. Creo que va a ser muy difícil. Creo que va a ser muy difícil. Argentina, la economía argentina ha recuperado la confianza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional al costo social que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Con una serie de recortes en todos los ámbitos. Podrá uno estar a favor, podrá uno estar en contra, pero ha reconocido que estaba en crisis la Argentina. Dijo textualmente, no hay plata. El otro día, en una similitud discursiva, el presidente Luis Arce decía, ya no tenemos plata, no tenemos la plata que teníamos antes, porque estamos exportando menos gas y porque las reservas de gas han caído en los últimos años. Esta es una realidad insoslayable. Es decir, el parangón en la admisión de que hay una crisis, yo creo que es absolutamente de manual. Aquí yo voy a hacer algunos comentarios. Pero por supuesto, tenemos 3 minutos 40. Perfecto, entonces, Gaby. Bueno, no tomaría con tanta, digamos, textualmente las palabras del presidente, en el sentido de que, coincido, digamos, si uno compara el último periodo de Evo Morales con el periodo de Luis Arce, incluso la renta petrolera ha sido más alta en el periodo actual que antes de la pandemia. Pero, a ver, yo quisiera partir señalando lo siguiente, ¿no? De que aquí digamos, hay algunas medias verdades que se dicen en torno al tema del gas, porque en principio, digamos, se dice que nunca se ha invertido en gas, nunca se ha invertido en hidrocarburos y hoy estamos pagando esas consecuencias. En realidad, entre el 2006 y el 2019, sí, la inversión sí, claro, en exploración ha sido de más o menos 2.680 millones de dólares. Eso es innegable. Eso ha sido más alto incluso de las inversiones que se hizo durante el periodo de la capitalización. Entonces, ese es un elemento. El segundo es que también se dice de que nunca se repusieron el gas consumido, cuando en realidad, digamos, si nos basamos en el año 2009, cuando sale esta empresa Ryder Scott y nos, digamos, saca una actualización del verdadero cálculo de las reservas. Empresa canadiense, recuerdo yo, una consultora importante, sí. Que no era 26 TCFs, como decía en su momento, ¿no? Los gobiernos neoliberales, porque en realidad el monto era menos de la mitad. Eran 12 o 13. El último dato es de 9, el año 2018. Es correcto. O sea, cayó de 10 a 9, cayó en un TCF, considerando que durante esos cerca de 10 años, más o menos, la economía ha consumido como 8 TCFs. Estos 8 TCFs, si no se hubieran repuesto, estaríamos más o menos en esa situación de gas cero, pero no ha estado. ¿Por qué? Porque en realidad sí hubo exploración y sí hubo algunos descubrimientos exitosos, ¿no? El ejemplo de hoy es el caso de Incahuasi. Por ejemplo. Gracias a el descubrimiento de Incahuasi, que fue el descubrimiento más grande que hubo en la década anterior, sí. Hoy más o menos un tercio de todas las reservas que todavía exportamos tienen ese sustento. Es que lo interesante, Omar, y para ir cerrando, es que ya no le vamos a exportar a Argentina en los volúmenes que estábamos haciendo, porque Argentina cifra su estabilidad energética, concretamente gasífera, en Vaca Muerta. ¿De acuerdo? Todavía eso está ahí. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ante la inminencia del invierno? Estamos en periodo otoñal, el invierno se aproxima. Winter is coming, que decían en Juego de Tronos. Se acerca el invierno. ¿Y qué es lo que va a pasar con la economía argentina en materia de gas? Ha llegado un acuerdo entre la empresa más importante estatal energética argentina, que se llama Inarsa o algo así, y Petrobras. ¿Qué es lo que está haciendo Petrobras? Petrobras va a exportar gas boliviano que tiene en reserva, boliviano, no de Burundi, de Bolivia, ni de Emiratos, de Bolivia, ni de Ucrania,
de Bolivia a Brasil. Los brasileños tienen la reserva y van a exportar gas, se lo van a vender naturalmente a buen precio a la Argentina. Entonces, ¿en qué parte de la cadena del negocio nos hemos quedado? Omar, para cerrar, un minuto. Sí, yo creo que en realidad hemos continuado con las exploraciones, y eso ha permitido en realidad mantener el ciclo de exportaciones, porque en realidad ahí lo que ha pasado es que hemos decidido exportar más. Por otro lado, el mercado interno ha crecido. Hoy es más o menos más de 10 millones de metros cúbicos día estamos consumiendo internamente. Eso es industrialización, pero también es parte del consumo de los hogares, ¿no? Que no estaba previsto dentro de la lógica anterior. Hay tres factores que explican esta baja inversión en Bolivia, muy rápido. Tiene que ver la falta de recursos por el tema de que, si bien hemos tenido una renta petrolera de más de 50.000 millones, la mayor parte se ha ido vinculado a lo que es regalías y DH a los niveles subnacionales. No se ha quedado con el nivel central. Entonces no hubo Habría que ver cuánto ha mejorado el desarrollo de los municipios de Bolivia, que esa es otra historia también. Totalmente, pero el tema era tener recursos para poder reinvertirlos en el sector. El segundo aspecto, por favor. Tiene que ver con las capacidades, porque en realidad YPFB, cuando ha sido desmantelada en los años 90, cuando retoma la industrialización, había la creencia de que había demasiado gas y tenía que vincularse en realidad no tanto al tema del upstream, sino al tema del downstream, es decir, la industrialización, y ese sesgo, digamos, un poco de la inversión, terminó pagando factura. Lo que no pasó. Y del otro lado, también el tema de las capacidades, en el sentido que en un comienzo YPFB no tenía el conocimiento técnico, no tenía los equipos, estos taladros caros para poder explorar, y eso obviamente llevó a que en los primeros años vaya, en riesgo compartido con Petrobras y con PDVSA en las primeras iniciativas. O con Repsol y Total ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy lo que Bolivia está viviendo, y en relación ya a la última noticia del presidente de Orgatén, históricamente Bolivia por primera vez está logrando de manera simultánea poder perforar dos campos, ¿no? Los nombres se me han ido. No se preocupe, está bien. En el subandino norte de La Paz. Estos dos campos lo que van a permitir, ¿no? Es confirmar si la cuenca, la ramificación que tiene hoy este potencial caudal, podría ser, bastante grande. Se me está ocurriendo, tengo que recurrir al cuaderno del periodista. Yo todavía sigo con estos cuadernos, yo no sé, sigo anclado en no importa, ¿verdad? No, más fácil. Yo lo noto en el celular, que es lo mismo. Claro, más joven que yo. Pero aquí, por ejemplo, leo unas declaraciones del presidente de Yacimientos, Armin Dongarden, que dijo: en 45 días voy a dar una noticia bomba, en referencia al gas. Justamente es esto, ¿no? Es esto. Se ha logrado de alguna manera ya confirmar formaciones importantes, ¿no? Geológicas. Que dan, cuenta de que existe un reservorio, pero en este afán de confirmar, ¿no? Y dar la certeza, la seguridad. Claro, no puedes vender humo. Seguramente se están tomando el tiempo las autoridades en poder verificar, las ramificaciones que va a tener esta cuenca. Y de tal manera que, se pueda hacer, un anuncio mucho más certero, que nos dé, ¿no? cierta esperanza sobre lo que pueda venir en los próximos meses.